Leo de Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, versículo 1, palabra de Jehová. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos 10 mandamientos representan el carácter inmutable de Jehová. Amén. De Yahvé o Yahweh, como le llamemos. Son inmutables porque no pueden cambiar como Dios no cambia. Los 10 mandamientos son eternos porque representan la justicia de Cristo. A eso vino, a cumplir toda justicia. Incluso lo dijo en Mateo 5:17. No crean que vine a abolir la ley, ni los profetas, aseguró, ni las profecías, porque un pueblo sin profecía se confunde. Vine a cumplir, dijo. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ni una jota, ni una tilde de todo esto hasta que la ley se haya cumplido. Entonces, ¿por qué el hombre lo respeta tampoco? Vamos a solicitar la presencia del Espíritu Santo. Vayamos, os invito de rodillas. No conozco un fiel que ore de pie, pero como gusten y puedan. Eterno Padre Celestial, santo, santo, santo es tu nombre. Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios. Amén. Padre, aquí estamos postrados, un corto número de tus hijos como siempre, pero no hemos doblado rodilla ante Baal, sino que doblamos rodilla ante ti, porque te reconocemos como el único Dios verdadero, justo en todos tus caminos, un Dios eterno, un Dios altísimo, un Dios todopoderoso, un Dios de amor, tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Señor, te rogamos la presencia de tu Espíritu Santo, que perdone nuestras transgresiones. Soy humano, soy pecador, no soy digno ni siquiera de hablar de tu evangelio eterno, pero Señor, si tú perdonas mis transgresiones y purificas mis labios, y llenas mi mente de ti, para que pueda pronunciar tu justicia, entonces, Señor, podremos compartir a otros tus testimonios. Gracias, Padre. Bienvenidos tus santos ángeles, y nos unimos a todas las voces del universo, a los mundos no caídos, a los santos ángeles, y a tu pueblo remanente, que aún prevalece, Señor, tal y como lo prometiste,
un pequeño pueblo remanente que guardaría tus mandamientos y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acompáñanos, Señor, feliz santo sábado. Te lo agradecemos en el nombre santísimo de nuestro amado Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. 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 Bueno, ¿pueden tomar asiento, por favor? ¿Sí? Ya Se me olvidaron mis lentes. estamos grabando. Es muy importante comprender el ministerio sacerdotal de Cristo y desafortunadamente en este mundo pues hay mucha desinformación, demasiada desinformación diría. Entonces creo que están registradas en el mundo. Sabía yo que nada más en lo que es México hay como 10,000 religiones cristianas. En el mundo tengo entendido que sobrepasan las 80,000, 100,000. Y bueno, cada quien de pronto toma una interpretación de las escrituras y comienzan a desarrollar sus propios criterios y sus propios conceptos. Entonces hay una falta de conocimiento a nivel mundial. Y no se diga de Europa, ¿no? Europa, pues, ha sido mayormente entenebrecida porque en Europa se rechazó el espíritu de profecía. Entonces, hoy en día hay una gran falta de conocimiento acerca de Dios Altísimo. Y bueno, sin embargo, hay un gran despertar bien curioso, ocurre, lo estamos experimentando, a personas de otras religiones, ¿no? Sobre todo católicos. Dios tiene gran pueblo en la Iglesia Católica. Amén. No podemos, sería de egoísta decir nosotros solamente en nuestra denominación es que obtendremos salvación. Cristo prometió que Él llamaría de Babilonia a sus fieles, ¿no? Por eso dice en Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, que no participe de sus plagas ni de sus pecados. Entonces también tiene pueblo en otras religiones. De hecho, me ha sorprendido mucho en estos últimos meses y quizá años en mi ministerio como misionero. Llegué a conocer a católicos en su catedral a las 5 de la mañana adorando en Chiapas y la montaña de Oaxaca. Me sorprendió mucho, sin embargo me agradó. Me entró el celo de Dios, el celo bueno, y dije, ¿cómo es que el pueblo que recibió tanta luz, la luz del santuario, la luz de los mandamientos, no está tan interesado como lo están interesados los católicos, ¿no? Y de pronto he aprendido, porque analizando las demás religiones como los Testigos de Jehová, la Luz del Mundo, los pentecostales, las religiones más populares, he llegado a comprender que como pueblo de Dios nos hace falta la fe de los católicos, porque ellos adoran de acuerdo al conocimiento que tienen. Sin embargo, han demostrado tener más fe, y en esas procesiones que llevan a cabo, y cada vez son más largas, de varios estado a estado, voy a llegar hasta la capital de México, cómo es que por fe llevan a cabo esa travesía, ¿no? ese peregrinaje, y cómo es que incluso cuando suenan las campanas de su catedral, recurren a las 6 de la mañana, y a veces los domingos recurren hasta 3 o 4 veces al día. Y es impresionante también el silencio que hay dentro en sus catedrales, la reverencia que hay. Sin embargo, los católicos también han ido diluyendo ¿cómo se dice?, las normas. Porque antes veías a católicos que incluso portaban un velo y llegaban al altar y se hincaban, ¿no? Y hoy en día entra otra generación de nuevos católicos, nuevas personas, y de pronto ya no se tienen esas normas.
Creo que si como pueblo de Dios recuperáramos la fe de los católicos, los pies de los testigos de Jehová, la sencillez de los pentecostales, la disciplina de los mormones, el atuendo de la luz del mundo, creo que como pueblo y el conocimiento de Dios, ya hubiéramos terminado esta obra. Jesús prometió volver. Y alguien me llegó a cuestionar. De hecho, cuando comienzo a creer en este mensaje, soy, creo, el símbolo del escepticismo. Soy muy escéptico. Para que crea en algo necesito tener evidencias, pruebas contundentes. Así que para poder creer en el Evangelio necesitaba, primero que nada, pruebas de que Dios existe. Así, pruebas de que Dios existe. Esa era mi condición ante Dios cuando tuve mi conversión, hace como 9 años, y le exigí pruebas. Estaba pasando por una crisis emocional, cuando perdí a mi familia completa y una tragedia, y ya no quería vivir. Entonces clamé a Dios y le dije: si realmente existes, manifiéstate, quiero saber de ti, quiero conocerte. En la casa de mi madre solamente a oídas te conocen, pero me gustaría saber si realmente existes, si eres un Dios vivo, si eres un Dios consciente y si eres un Dios verdadero. Mi conversación era mental, jamás la mencioné. Siempre supe desde que mi madre nos inculcaba el Evangelio que Satanás no puede leer la mente, pero puede leer los labios. Y cuando nosotros expresamos una oración en alta voz, pues Satanás se encarga de adelantársenos, ¿no? Pedí una Biblia y le dije: Señor, creo que la mejor manera de conocerte, pues obviamente tampoco espero que te presentes aquí y me des la mano. Tampoco espero escuchar voces en mi mente, ¿no? Pero sin embargo necesito pruebas que existes. Esa noche fue tremenda la conversación que tuve con Dios al invocar su santo nombre. Y después, a los 3 días, buenas noches, bienvenidos. En un lugar en privado, estaba yo muy triste y deprimido. Un anciano me entregó una Biblia, pero yo no me acordaba que la había pedido. En mi condición, en mi estrés e incertidumbre, pues estaba retraído, no estaba en mis cabales, solamente estaba meditando en mi tragedia. Y este señor me trajo la Biblia. De pronto reaccioné que yo la había pedido, y cuando busqué al anciano en cuestión de 3 o 5 minutos que llegó, no lo encontré donde tenía que haberlo encontrado. Dije: bueno, ha de haber sido un buen samaritano, yo creo. Comencé a hacer preguntas. La primera pregunta fue: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y me contestó exactamente lo que leímos esta mañana: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Ahí clavé mis ojos, se me enchinó la piel. Dije: puede ser casualidad. Es posible. Vamos a intentarle de nuevo. Bueno, vamos a suponer que ya hablaste conmigo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga? Y me lleva a la historia del príncipe rico que le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Dije: exactamente la misma pregunta que yo tenía. ¿Qué quieres que haga? Y el príncipe rico preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y le dije: entonces, ¿hay vida eterna? Pues sin embargo debe de haber. Qué aburrido sería nacer, crecer, reproducirte y morir. Qué aburrido, ¿no? Siempre ha sido un misterio para las culturas antiguas en la muerte.
¿Hacia dónde va uno cuando muere? ¿Tienen conocimiento los muertos? Cuando abrí la Biblia me llevé una sorpresa cuando leí Eclesiastés 9. Dice, mas los vivos saben que van a morir y los muertos no saben nada. Todo lo que puedas hacer bajo este sol mientras tengas vida, fuerzas, hazlas, porque al sepulcro a donde vas no hay conocimiento, no hay amor, no hay dolor. Me quedé muy sorprendido. Ahí comencé a creer. Creo que he sido tan duro de corazón que estaba tan engolosinado, enfatuado con mi actividad en el mundo, con mis profesiones y bastante amaba mi carrera, mi profesión. La hacía con mucho gusto, que creí que había dejado de trabajar porque hacía lo que a mí me gustaba. Pero de pronto me encuentro en una gran controversia. Ahora Dios me estaba contestando y no era parte de la casualidad, era un hecho. Y soy tan duro de corazón que a mí creo que un mensaje evangélico no me habría conmovido. Así estaba Pedro, ¿no? A Pedro no lo conmovió que Cristo haya sanado a su suegra, o que haya sanado enfermos o expulsado demonios. A Pedro lo que le conmovió a su interés fue que le pidió a Jesús que echara la red, ¿no? Y le pidió en un momento en que realmente los pescadores saben que ahí no hay peces a esa hora, por eso no están pescando. Así que también Pedro era muy escéptico y de pronto dice, maestro, pero pues no hay peces ahorita. Seguramente le ha de haber ampliado más la conversación, Señor, tú eres carpintero y tú eres especialista en las maderas, pero yo soy pescador, esto me dedico, mis padres eran pescadores y sabemos que ahorita no hay peces. Jesús lo ha de haber mirado con una ternura diciendo, incrédulos, tira la red. La tiró Pedro y vemos el resultado, ¿no? Salió repleta de peces, casi reventando. Y entonces Pedro, ni tardo ni perezoso, se avienta a los pies de Cristo y le dice, apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. ¿Será que Pedro ahí fue conmovido? Bueno, fue conmovido para su propio interés, porque ahí Pedro todavía tuvo que haberlo negado 3 veces, todavía tuvo que haberle fallado cuando caminó sobre el mar, todavía pudo estar armado cuando arrestaron a nuestro Señor Jesús y cortarle la oreja al mozo de Caifás, ¿no? Entonces Pedro no estaba convertido todavía, pero sin embargo tenía un convencimiento de que Jesús era un enviado del cielo, porque tenía ese poder. Y esas palabras que convencen, ¿no? Las palabras de vida del gran maestro. Así que Pedro en ese momento pensó que Jesús iba a trabajar para él, y seguramente igual que todos los judíos pensaron que Jesús vendría para trabajar para ellos y arrebatarles el poder del imperio a Roma, sus lujos, todas sus riquezas y su poder, pasárselo a los judíos en esa época. Exactamente lo que estaba esperando. El pueblo de Dios parecía ser que no quería regresar a casa, de acuerdo a la promesa de Génesis 3:15, ¿no? Desde que salimos del Edén. Y el pueblo de Dios, el pueblo que representaba el plan de redención y de salvación, parece ser que había perdido de vista su misión y su visión. Así que ellos esperaban que viniera un rey descendiente de David, como decían las escrituras, y que los librara del yugo romano, y que les despojara a Roma imperial de su poder y se los entregara a los judíos para que ellos fueran los que reinaran en este mundo. Qué triste, qué chasco se llevaron, qué tremenda sorpresa se llevaron los judíos, porque Jesús no venía a cumplir sus expectativas personales, venía a cumplir una promesa, venía a salvarnos, casi nada.
Pero el pueblo judío estaba tan metido en la tradición y la costumbre que la mayoría se van a perder por la eternidad. Y siempre en la historia del Evangelio, siempre el pueblo de Dios se pierde. Siempre. Y siempre los que se salvan son pocos. Podríamos decir que Noé fue un mal predicador, ¿no? Porque predicó 120 años la justicia de Dios y que se arrepintieran de sus pecados, y solamente entraron al arca 8 personas. En 120 años, para que solamente 8 aceptaran el mensaje, bien podríamos decir, no era mal predicador, pero no. Lo que pasa es que Satanás había hipnotizado a la humanidad, los había envuelto en un sofisma, en una ilusión de comodidad en este planeta. Es lo mismo que está pasando hoy en día. La gente no quiere ir al cielo. La gente quiere renovar esta tierra para quedarse en ella para siempre, cuando en realidad está fuera del poder, esto está fuera del poder del hombre, el renovar esta tierra. Nada bajo este sol mejora. Todo va en decadencia. Todo va en decadencia. La tierra está muy acabada. La tierra está muy vieja. Y ya no puede producir. Ya no puede producir lo que antes producía. Sin embargo, todavía Dios tiene misericordia sobre buenos y malos. Y hace llover, hace salir el sol, y sin embargo todavía podemos disfrutar de alimentos, ¿no?, que produce Dios a través de la tierra. Pero siempre en la historia del Evangelio, aquí dice que se pierde el pueblo de Dios. Y los que le traicionan, resulta que son los de mayor confianza, ¿no? Elí era un sacerdote de Dios, junto con sus hijos, Ofni y Fineas. Habían pervertido el Evangelio, habían profanado el santuario, habían tergiversado el mensaje, y de pronto pervirtieron al pueblo de Dios. Y dice en el comentario bíblico de Isaías 58 que los líderes son responsables en gran parte de la pérdida de muchas almas. Los de confianza de Dios lo traicionaron. ¿Qué pasó con Aarón? Apenas subió Moisés por la ley, por los 10 mandamientos, y cuando bajó, dice Éxodo 32, el pueblo de Dios estaba adorando un ídolo, a Baal, un becerro de oro. Estaban desnudos. ¿Qué hacían desnudos? Pues obviamente tuvieron que haber estado en una orgía o algo parecido. Se levantaron muy temprano a festejar, a su fiesta. Estaban emborrachándose, tenían fiesta, música, algarabío, gritos, danzas. Qué triste. Pienso, a veces quiero ponerme en el lugar de Dios para sentir nada más, y digo, no puedo. Solo Él puede experimentar ese terrible dolor, como su pueblo lo rechaza, lo reta, lo ofende. Y Dios tenía razón para haber destruido ese pueblo hebreo en el desierto. Siempre tuvo muchas razones para hacerlo, y aún se habría justificado ante el universo como un Dios justo y verdadero y de amor. Pero tenía razones para destruirlos. Sin embargo, su amor y su misericordia, al escuchar la oración intercesora de Moisés, calmó su ira. Imagínate que encuentras a tu esposo con otra. O imagínate que encuentras a tu esposa con otro. Ahora imagínate que tus hijos no quieren hablar contigo, que de pronto quieren un intercesor. Así como seres humanos podemos sentir dolor, pero el dolor que siente Dios es indecible. ¿Por qué? Es un Dios que sufre. Es un Dios que siente. Si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, y sufrimos también, y padecemos, sobre todo las emociones, nuestros sentimientos se ven vulnerables, alterados, afectados, entonces sufrimos mucho. De hecho, entonces nuestra salud emocional comienza a traer enfermedades. Podemos hablar también de acá, un líder, el líder de la Iglesia de Dios, traicionero, que se casó con Jezabel, una ramera, y derrumbó el altar de Jehová y comenzó a adorar a ídolos.
perdón, comienza a adorar ídolos el pueblo de Dios. Podemos mencionar muchas historias más. El pueblo de Dios, en la mayor parte, se pierde. En la época de Sodoma y Gomorra, solamente 3. Cuando entraron a la tierra nueva, a la tierra prometida de la primera generación, solo entraron 2, Josué y Caleb. Cristo ya no pudo juntar 12 tribus cuando vino. Solo pudo juntar a 12 y de hecho le costó mucho trabajo. ¿Qué pasa si se tarda un poco más? ¿Por qué tarda? No es que tarde, dice Pablo. Es que está esperando que procedamos a arrepentimiento. ¿De qué le servimos muertos? Él no es un Dios de muertos. Es un Dios de vivos. Muertos no le servimos para nada. Y por eso Él espera que arrepintamos, que procedamos a arrepentimiento. Pero el ser humano, qué curioso, ¿no? El ser humano solo es movido por sentimentalismos. El ser humano solo desea la comodidad. Y una vez que está en la comodidad, tienes techo, tienes cama, tienes ropa, tienes comida. El ser humano no busca a Dios. Y más si tienes riquezas, ¿no? Y si tienes la comodidad de la riqueza y bueno, comienza una mayor confianza en sí mismo. Y te apartas de Dios. Y vivimos en esa generación, creo que hemos superado los pecados de los antediluvianos. Y también de Sodoma y Gomorra, hoy en día. Habría que analizar un poco más acerca del mundo que estamos viviendo, aunque mucha gente vive engañada. Perdón, autoengañada. Es una ignorancia voluntaria. Le llamo la diosa ignorancia, que muchos le han puesto un altar. Y cuando le presentas la verdad, dice, no me hables de Dios. No me hables de profecías, no me hables de su ley, no me hables. A mí dime que Cristo me ama tal y como estoy, y que me ama tal y como estoy, y me acepta como soy. De eso dime. Hoy en día es más fácil poner un letrero de pornografía que los mandamientos de Dios. Y ya lo he vivido, ¿no? El Estado me ha obligado a bajar letreros. Pero si lo hubiera puesto pornografía no me dicen nada. Pero como pongo amonestación, entonces me amonestan y me amenazan con meterme en la cárcel. Es impresionante, ¿no? Cómo es que ha avanzado Satanás en este mundo y tiene casi a la mayoría hipnotizados. Y la gente solo tiene un preconcepto acerca de Dios. Creen que Dios vino a complacer nuestros caprichos, que Dios se va a adaptar a nuestras necesidades y cada quien adopta a un Cristo. Ya sea en una imagen, ya sea en un ídolo, en un muñeco, ¿no? O en un muñeco. Dice el segundo mandamiento, no te harás imagen de nada que está en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Mucho menos adorarla, pero dice no las honrarás. ¿Qué es honrarles? Pues tenerles reconocimiento y ponerlas en un pedestal y poner una imagen de Jesucristo, y cuando el que lo dibujó nadie lo conoció. Y muchas veces usan actores de Hollywood con ojos azules, ojos verdes, ojos café, muy atractivo, muy guapo. Isaías 53 dice que no era guapo, no era atractivo, para no despertar emociones en las mujeres. Era un hombre común y corriente, sencillo, pero que hablaba con autoridad y sabiduría. Pero la Biblia nos dice que está prohibido hacer imágenes, absolutamente de nada que está en el cielo, menos en la tierra y menos abajo de las aguas. Así que a Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su adoración. Cuando comencé a conocer, gracias a Dios, este mensaje, cada vez me fui asegurando de que Dios existe
Este joven se acerca a mí y me dice, demuéstrame que Dios existe. Y le dije, claro que sí. Saqué mi Biblia, antigua, no confío en las modernas, están mutiladas. Y él dice, pero sin la Biblia. Y le dije, se me hace egoísta, porque tú no me puedes demostrar que no existe. ¿Puedes? Dice, no, tampoco. Entonces tú tienes solamente una manera de rebelión. Eso es todo. Así que le dije, vamos a hablar de historia. Espero que conozcas de historia. Y le compartí acerca de los imperios que han precedido en el mundo, desde Babilonia, luego Persia, Grecia, Roma, los más imperativos, y también, obviamente, aunque hubo en la historia otras culturas como los egipcios, los fenicios y tantos otros, pero estos fueron los 4 imperios que más sobresalieron en la historia del hombre, hasta el día de hoy, hasta nuestros días. Entonces, para poder corroborar la veracidad de las Escrituras, hay que entender un principio. Los profetas no se contradicen entre ellos. El profeta se sujeta al espíritu del profeta. Y un verdadero profeta siempre exalta al Altísimo. Y un verdadero profeta te amonesta de pecado. Y hoy en día la mayoría te está predicando un evangelio sutil, el evangelio de la prosperidad, ¿no? Una vez que aceptas a Cristo te dicen, ya tu vida es tranquilidad, amor, gozo, un buen trabajo, mucho dinero. Eso no dice aquí. Eso es una mentira de Satanás. Aquí dice que cuando tú aceptas a Cristo comienzan tus padecimientos. Comienzas a padecer. Y si no, ves la historia de Pablo. Él llevaba una vida tranquila, ¿no? Él tenía otros planes, su agenda era muy atractiva para él, para el alma inconversa. Y de pronto se ve en la situación que conoce a Cristo en persona. Y Cristo lo convierte directamente. Dios vio en Saulo de Tarso un baluarte, vio un hombre de valor que podría trascender fronteras del Evangelio a través de ese varón. Así que Dios se interesó también en Pablo porque sabía que en él había un celo tremendo de Dios, pero Pablo estaba confundido antes. Él no había comprendido la justicia de Cristo todavía. Curiosamente, él dice que era celoso de la ley, dice de fariseos en cuanto a la ley, celoso. Le habríamos preguntado, Pablo, pero si la ley dice no matarás, ¿por qué tú matabas a los cristianos? Y me había dicho, me respondería como dice en Romanos 7, pues que la ley es espiritual, ¿no? Yo no la conocía. Yo no sabía que la ley de Dios, la ley moral de Dios, trasciende más allá de las simples letras, que tiene un concepto más profundo si lo comprendes desde el punto de vista espiritual. Un ejemplo, porque lo dice en Romanos 7:14, que la ley es espiritual. Dice los mandamientos de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cualquiera diría, no, pero yo no tengo dioses ajenos, no, yo no adoro a alguien más que no sea Cristo, o Yahvé o Jehová. Pero la espiritualidad de la ley te advierte que todo objeto o tiempo que te aparta de Dios, ya hiciste un Dios. Ya hiciste un Dios. Llámese internet, llámese televisión, novelas, llámese moda, llámese dinero, llámese trabajo. Hay gente que idolatra el trabajo. Podemos mencionar muchos dioses, pero cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual, vemos que trasciende. No hay nada más la letra de no tendrás dioses ajenos y que tú quieras verlo con tus ojos carnales nada más y digas, no tengo otros dioses. Muchos están adorando a Cristo desde el trono de Satanás, porque lo están adorando de una manera que Dios no lo estableció.
Dios tiene un principio fundamental y este evangelio no se vive por sentimientos o por tradición y costumbre o porque mi madre y mi padre me heredaron la religión. El evangelio no se hereda, el evangelio se nace. Cuando reconoces la justicia de Cristo y comprendes quién realmente te da la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Casualidad? No, hay un propósito. No hay casualidades bajo este sol. Cuando escuchas este mensaje es porque Dios te ama y quiere que le conozcas en persona, que establezcas una relación con Él personal. Pero hoy en día la gente no quiere saber nada de Dios. La gente hasta se estresa cuando le empiezas a hablar de la justicia de Cristo. Estos 10 mandamientos, los que vamos a ver enseguida, vamos a adelantar un poco. Estos 10 mandamientos, si los comprendiéramos desde un punto de vista espiritual, reflexionaríamos más acerca del contexto. Texto sin contexto es pretexto. Pero parecen 10 mandamientos tan sencillos. Curiosamente estaban en 2 tablas. Cuando Dios le entregó, las primeras tablas que Dios le entregó a Moisés estaban en piedra de zafiro, extraídas del trono de Dios directamente. Sin embargo, cuando Moisés bajó, ya el pueblo de Dios estaba adorando ídolos. La ira de Moisés fue tremenda, que rompió las tablas de zafiro, los 10 mandamientos. ¿Qué significaba el hecho de que Moisés rompiera las tablas? Significaba que Dios también rompía su pacto con su pueblo. Igual como se lo dijo Elí, yo había dicho que siempre estaría delante de ti y te prolongaría la misericordia y las bendiciones. Pero dijo, mas hoy digo, yo no haga así, no lo haré así, no lo voy a hacer. Cuando un pueblo decide ser infiel a Dios, Dios se aparta y se busca a otros. Y el ser humano puede seguir adorando a Dios a su manera, como Caín, ¿no? ¿Qué tenían en común Caín y Abel? Hablaban con el mismo Dios, sacrificaban al mismo Dios, hablaban con el mismo Dios. ¿Cuál era la diferencia? Caín dijo, yo te voy a adorar como yo quiera, si te parece. Y Abel le dijo, Señor, tal y como tú lo estableces te voy a adorar, porque tú eres amor. Y hoy en día tenemos este tipo de adoradores, ¿no? Falsos adoradores a Dios y verdaderos adoradores a Dios. Pero ¿cómo podemos distinguir los falsos de los verdaderos? Porque podemos encontrarnos ante un grupo de creyentes cristianos y todos dicen y juran y perjuran tener la verdad absoluta y que su religión es la verdadera. ¿Cómo poder comprobarlo? Es muy sencillo, a través de las Escrituras. Cuando en las Escrituras encuentras 66 libros, de pronto Pablo es uno de los que más escribió, incluso más que Moisés. Sin embargo, también tenemos escrituras de Juan, ¿no? Tenemos escrituras también de Pedro, de Marcos, de Lucas. Y todos ellos están de acuerdo y coinciden con el Antiguo Testamento. Y no puede haber Antiguo sin el Nuevo Testamento o viceversa, porque el Nuevo Testamento es el reflejo del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que comprender que es la palabra de Dios, lo dice Pedro, que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, no fue inspirada por hombres. Pero Satanás tiene un ataque contra nosotros. Estos 10 mandamientos estaban escritos en 2 tablas. En 2 tablas. 4 hacia el hombre y 4 hacia Dios y 6 hacia el hombre. Para que el hombre viviera en armonía con su prójimo, tendría que obedecer a partir del 5 en adelante. Vemos 4 mandamientos en la primera tabla y 6 mandamientos en la segunda tabla. Esto representa el carácter inmutable de Dios.
Leo del espíritu de profecía. Cuando fue pronunciada la ley, el Señor, creador del cielo y de la tierra, estuvo al lado de su Hijo, rodeado por el fuego y el humo del monte. No fue aquí donde la ley fue dada primero, sino que fue proclamada para que los hijos de Israel, cuyas ideas se habían vuelto confusas en relación con los idólatras de Egipto, pudieran recordar sus términos y extender lo que constituye el verdadero culto a Jehová. Cuando fueron creados, Adán y Eva tenían un conocimiento de esta ley de Dios. Estaba impresa en sus corazones y entendían lo que exigía de ellos. La ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Estaba adaptada a la condición de los seres santos, aún los ángeles eran gobernados por ella. Después de la caída, los principios de justicia quedaron inmutables. Nada fue quitado de la ley y no podía ser mejorado en ninguno de sus santos preceptos. Y así como ha existido desde el principio, así continuará existiendo a través de los incesantes siglos de la eternidad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, dice el salmista, que para siempre los has establecido. Qué hermoso, ¿no? Amén. Así que estos 10 mandamientos son eternos como el que los escribió. Si esta ley se pudiera corregir, Cristo no necesitaría morir. Porque entonces, ¿qué es pecado? Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Pecado es transgresión de la ley. El juicio de Dios, la justicia de Cristo, está apoyada sobre este fundamento. Aún antes de la creación del hombre ya existía. Rige hasta el día de hoy a el universo entero. ¿Hay vida en otros planetas? Sí, pero no los podemos ver hasta que termine esta gran controversia entre el bien y el mal. Somos el único planeta que cayó en pecado. Y solo faltamos nosotros para ser reubicados en nuestro hogar. Enoc y Moisés, que se llevara a Dios, todavía no tienen un hogar establecido. Porque todavía no se ha terminado esta gran controversia. Hasta que Dios haga cielo nuevo y tierra nueva, entonces los ubicará en ese lugar, mientras ellos están también pendientes en el lugar santísimo llevando a cabo este juicio. Y este es el fundamento, aún en este planeta. Es decir, el hombre tuvo que copiar la justicia de Dios para poder aplicar una justicia terrenal, ¿no? En los tribunales superiores de justicia. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si me robo un carro? Bueno, entonces la ley anda sobre mí, la justicia anda sobre mí. Quizá yo ando bajo la ley, como dicen por ahí. La ley requiere mi presencia en un tribunal. ¿Por qué? Porque hay un juicio, porque hay una constitución, una ley que castiga mi transgresión a la misma. Y requiere mi presencia para que pague la multa y reponga los daños, para que aún así vaya a cárcel, como un castigo. Entonces, el juicio de Dios que está llevando a cabo tiene que estar regido también por este fundamento, ¿no? E incluso aquí dice, no matarás, no robarás. El hombre puede regir al hombre, es decir, el Estado, el gobierno. El Estado puede regir al hombre en cuanto a estos 6 mandamientos. Hay una ley que fue aprobada apenas en el Senado de la República, que estipula que los hijos están obligados a mantener a los padres cuando ellos cumplen 70 años de edad. Muy bien, seguramente fue copiada de aquí. Honra a tu padre y a tu madre para que tus hijos se halaguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿El hombre puede regir en esto? Sí puede regir. El gobierno puede sancionar a hijos irresponsables que no atiendan y cuiden a sus padres, a sus progenitores. No matarás. No cometerás adulterio, aunque en México todavía el adulterio era un delito hace 15 años, tengo entendido. Era un delito. Ahora ya no. Ya quitaron esa ley. Sin embargo, hay países que tienen todavía leyes más conservadoras en las cuales
se castiga como un delito el adulterio. Robo. Incluso, esto se llama, el no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Levantamiento de falso testimonio. También incluso la justicia terrenal castiga ese mandamiento, castiga esa violación. Denigrar a una persona está prohibido por la ley. La codicia, pues bueno, la codicia trae consigo una acción terrible, que es el pecado. El hecho de codiciar, pues obviamente es madre de todos los males, porque comienza la codicia y entonces comienza la perversidad. Ahora, estos 4 mandamientos son para adorar al Dios Altísimo. ¿Puede el hombre, puede el gobierno, puede el Estado regirnos en cuanto a los primeros 4 mandamientos? No, no debe. Sin embargo, ya lo hace. Sin embargo, ya lo hacen. La fusión iglesia y Estado lleva consigo la transgresión de los primeros 4 mandamientos. ¿Qué es lo que hace? Cuando la iglesia se une con el Estado, se viola el Estado laico, y al violar el Estado laico, la iglesia busca que el poder civil ejecute leyes que atentan contra nuestra conciencia. Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra conciencia. Cuando Dios nos creó con un gran don, libre albedrío, libertad de decidir de acuerdo a los dictados de nuestra conciencia. Ni la iglesia ni el Estado deben aplicar leyes de índole de conciencia o de adoración. Por ejemplo, el Estado no me puede poner que adore yo a otro Dios. No me puede imponer. Pero Satanás va a estar detrás de ahí, de esa situación. Ocurrió en Babilonia. ¿Cuál fue el edicto del rey Nabucodonosor? Que todos, al sonido de la música religiosa, se inclinaran ante la estatua de Nabucodonosor. Esa era la orden. Igual ocurrió con los césares en Roma imperial. Igual ocurrió con los griegos, ¿no? Que se honraba a los eruditos, a los filósofos. Entonces, las imágenes entraron como una parte obligatoria por parte del Estado. Y la gente era sometida a sus conciencias para que adoraran imágenes, ídolos. ¿Qué ocurrió cuando Roma conquista México, conquista toda Latinoamérica? Obligó a los indígenas a cambiar su religión. ¿Y a quién adoraban ellos? Bueno, a Huitzilopochtli, a Quetzalcóatl, a Tlaloc. Entonces Roma papal, comenzó a someter a los indígenas y a punta de espada y de lanza obligaba a que los indígenas renunciaran a sus ídolos de acuerdo a su cultura y los cambiaran por ídolos que traía Roma papal. Incluso traían una virgen negra, la Virgen de Extremadura, y los indígenas dijeron, no, esa no se parece a nosotros. Nosotros somos mestizos, somos indígenas, mira nuestra piel. Y por eso fue que Roma papal comenzó a traer sus imágenes, ¿no? Podemos ver esto, y mi respeto para los católicos, esto no es ninguna crítica, sin embargo hay fundamento. Pero Guadalupe no aparece en la Biblia. ¿Por qué no aparece? No existe, no está. María no está como no está como un ser de adoración. No está. María está dormida en esta tierra, en la tumba en Éfeso. Juan la estuvo cuidando y después de que ascendió Cristo al cielo, nadie más subió al cielo. Pero Roma, ¿qué es lo que ha hecho Roma papal? Y pues con su engaño, su astucia y su liturgia, su doctrina, engaña a la gente diciéndoles que cuando mueres te vas al cielo. Entonces, ¿por quién va a venir Cristo? Pues ya todo Roma los mandó al cielo. ¿Por quién va a venir Cristo? Nadie va al cielo después de que Cristo ascendió. Y eso es un hecho. Cuando Él ascendió se llevó primicias.
Pero aún los discípulos están enterrados en esta tierra, están dormidos en esta tierra. Despertarán cuando a la primer trompeta, al sonido de la trompeta de la voz de Cristo, se levantarán de las tumbas porque murieron en Cristo. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios. Entonces están allá con San Pedro, ¿por qué habrían de resucitar? Si ya lo resucitó el papado, ¿no? Y cómo es que han engañado a muchos fieles católicos, pero si conociéramos la historia, cómo es que Roma papal nos obligó a través de sacerdotes franciscanos, sacerdotes jesuitas, es impresionante cómo mataban a nuestras mujeres indígenas, a los niños les daban de comer a los perros, decían que éramos raza de desecho. ¿Y cuánta gente no murió porque ellos no querían dejar de adorar a Coatlicue, a Tonatzin? La diosa Tonatzin era la diosa serpiente adorada en el cerro del Tepeyac, exactamente donde está la basílica. Entonces, lo que hicieron ellos es cambiarle nada más la imagen de la diosa serpiente Tonatzin y le pusieron a Guadalupe. Pero es la misma. Incluso tú entras en internet y escribes Guadalupe Tonatzin y te dice ahí que era un ídolo de 2 cabezas. ¿Quieren que lo veamos? A ver, vamos a ver pruebas. Ya que estamos hablando, necesitamos pruebas. A ver, vamos aquí. Ahorita vamos a ver estas pruebas. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y entonces comenzaron a cambiar la religión, pero fue obligada. Incluso el registro del clero, que hoy en día es el registro civil, siempre fue controlado por los jesuitas, los sacerdotes. Lo que eran bautizos, matrimonios, eran en las que la gente era obligada a dar sus nombres. Incluso Roma papal inventó los apellidos, porque antes no había apellidos tampoco, ¿no? Era José de Arimatea, Elías el Tisbita, todo se asignaba de acuerdo de dónde era o cuál era su oficio, pero no había. A ver si encuentro algo más rápido, ¿verdad? No había apellidos en ese entonces, sino que Roma los inventó para control de la natalidad. A ver. ¿Qué creen? A ver, sí. ¿Cómo ha trabajado Roma, verdad, hija? Bastante. Para desviar, ¿verdad? A ver, vamos a entrar directamente a internet y vamos aquí a ver. Lo voy a escribir en internet. Guadalupe Tonatzin. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Es la misma que adoraban los aztecas. A ver, aquí hay una. Aquí está, creo que es esta. Es la misma. Su aspecto es monstruoso. Su cuerpo está formado por serpientes, fragmentos y partes humanas. Sus extremidades están formadas únicamente de sangre. Su falda está hecha de serpientes. Para Occidente es un monstruo terrible.
diosas es Tonantzin, su madre. Este es el mito de la diosa azteca que los evangelizadores no pudieron comprender y no lograron impedir que se transformara en la patrona de México, como uno de los íconos máximos del catolicismo. La Virgen de Guadalupe. La misma. Un embarazo milagroso la ha expuesto a la furia de sus otros hijos. Han decidido matarla en el momento en el que esté dando a luz. Ella, la Madre Suprema, la diosa de la tierra, aguarda su trágico final. ¿Cómo llama? La diosa de la tierra. Hace poco el Papa Francisco estuvo en el sínodo del Amazonas, pero en ese sínodo de Amazonas, en el Vaticano, en el jardín del Vaticano, se llevó a cabo un ritual. En ese ritual se adoró a la diosa de la tierra, pero como Pachamama. En el lenguaje inca, Pacha es tierra, Mama es la mamá de la tierra, la diosa de la tierra. Hay muchos católicos que están despertando. Están diciendo, esto nos están llevando a la idolatría, al satanismo. Incluso, vean, nada tiene que ver con el Amazonas, la Pachamama, que es inca. Entonces, llevaron a cabo un ritual, le hicieron una limpia, unos brujos incas, al Papa y a algunos obispos de Roma, en un ritual, fue reciente apenas hace unos días. Y curiosamente, en esos días ubicaron una estatua de Moloch en el Coliseo Romano. Está ahí en esos momentos, Moloch. ¿Será que los católicos no van a despertar? Y se ponen a investigar de dónde viene todo esto. Entonces es una idolatría tremenda. Es la personalidad femenina de Satanás, pero viene disfrazada de religión, de cristianismo. Y algunos católicos se están reuniendo, están despertando y no están de acuerdo con lo que está ocurriendo hoy en día en el Vaticano. A ver si encuentro otra descripción sobre esta que sea más clara también. Pero es lo mismo, creo que es esta. A ver. En realidad, Tonantzin era una forma de reverencia de llamarle a las deidades prehispánicas antes de la llegada de Hernán Cortés. Finalmente, Tonantzin significa nuestra madrecita o nuestra venerada madrecita. Lleva el sufijo tzin, que significa reverencia, admiración y cariño. Había diferentes Tonantzin. Entre ellas podemos hablar de Chicomecoatl, que era la deidad de la fertilidad, de los mantenimientos y también de la vegetación, de los cultivos. Omecihuatl, que era la parte femenina de la pareja 2, suprema, la creadora de los dioses. Coatlicue, que fue la madre de Huitzilopochtli, de acuerdo al mito del Coatepetl, donde interviene Coyolxauhqui, que es decapitada y muerta por su hermano Huitzilopochtli. La Virgen de Guadalupe es un símbolo que nos identifica como mexicanos, porque a través de toda la historia pues ha tenido una presencia constante e importante. Por comentar algunos de los sucesos, podemos recordar a Miguel Hidalgo y Allende. Ahorita regresamos. Coatlicue, que fue... Bien, ¿qué tiene aquí? Dos cabezas, una y dos. Y aquí están los brazos. Es exactamente el cuerno que le ponen a Guadalupe, que en realidad es un duende el que está abajo y tiene cuernos. Son cuernos negros, ¿no? Sí, porque no es ninguna ni media luna ni nada, la Biblia no menciona todo eso. Entonces aquí están las dos cabezas. Y lo único que hicieron los sacerdotes católicos, engañan a los indígenas y decirles, está bien, tú quieres a esta, pero no va a ser esta, va a ser Guadalupe. Inventaron lo de Juan Diego, porque cuando le ordenaron al sacerdote, al obispo, el prelado de México, Schulenberg, él dijo, tráigame los restos de Juan Diego
y se los canonizó. Roma se molestó mucho, que los excomulgaron y trajeron a otro que ya vino a canonizar a Juan Diego cuando nunca existió Juan Diego. Entonces, ¿a quién le oran? Pues a Satanás. ¿Hace milagros? Sí, hace milagros. Claro que sí, pero no vienen de Dios. Esto es una realidad. Y mi intención no es lastimar sentimientos ni herir la fe. Tampoco es una crítica, porque aquí está, ellos mismos lo están diciendo. Vaya, no hay nada oculto. Solo nos hace falta investigar. Eso es todo. Y la verdad, aunque duela, pues no deja de ser verdad. Seguirá siendo verdad por siempre. La madre de Huitzilopochtli, de acuerdo al mito del Coatepetl, donde interviene Coyolxauhqui, que es decapitada y muerta por su hermano Huitzilopochtli. La Virgen de Guadalupe es un símbolo que nos identifica como mexicanos, porque... Ahí está, es la diosa serpiente, es lo mismo. Impresionante cómo el mundo... Y vaya que tiene poder, porque es un demonio territorial, tiene mucho poder en toda Latinoamérica, y ahora trasciende hasta Europa, está llegando a España en su poder. A través de toda la historia, pues ha tenido una presencia constante e importante. Por comentar algunos de los sucesos, podemos recordar a Miguel Hidalgo y Allende, Ignacio Allende, que en 1810 se toman lo que es un lienzo, un óleo de la Virgen. Sobre esta imagen empiezan a seguirla pues muchos fieles y muchos que se adhieren a este movimiento armado, a esta revolución. A ver, primero que nada, Hidalgo era descendiente directo de españoles. Morelos también. Pero si pudiéramos conocer un poco más la historia, por lo menos de México, ya que es casi la misma en toda Latinoamérica, en todo el continente americano. ¿Qué ocurre? Los jesuitas, desde que conquistaron a México, impusieron autoridad, obligaron a su religión, obligaron a ser católicos a los aztecas y los mayas. Mataban a quien no... la orden del Papa Pablo III a Colón fue: mata a todo aquel que no se convierta católico y trae todo lo de valor, saquéalos. Y ahorita, si pudiéramos obligar a los museos que están en España y también en Italia a que nos devuelvan todas esas reliquias, pues México sería uno de los mayores más beneficiados, porque de aquí salieron muchas reliquias de oro. Saquearon a México, Roma papal saqueó a México, lo sometió a punta de espada y el cañón. ¿Cómo vencería 250 caballeros españoles? ¿Cómo vencerían a los águilas aztecas? Había muchos guerreros, pues con la peste. Y los españoles trajeron la peste bubónica. Ya había armas químicas, pero en forma de ser humano. Traían al enfermo, al infectado. Y de esa manera debilitó al ejército azteca. Así que los que quedaron se tuvieron que someter a la Iglesia Católica. Y cambiaron todas las imágenes. Y sometieron a los aztecas. Así que desde la conquista hasta Hidalgo. ¿Quién era Hidalgo? Un sacerdote. Mataba en el nombre de Cristo. ¿Y sabes cómo iba a levantar el coraje a los mexicanos? Mira, está comprobado que al mexicano lo puedes someter, lo puedes meter en dictadura, lo puedes saquear, lo puedes violar. Y se lo digo literalmente. ¿Saben qué? México ha sido uno de los más afectados por niños violados por sacerdotes católicos en el mundo. En el mundo. Incluso cuando vino Benedicto XVI, trataron pues que entrevistara a las víctimas. Y él dijo, no me quiero meter con ellos ahorita. Vamos a los hechos. Vamos, ahorita terminamos esto, pero sin embargo es importante ver esto. Lo que estoy mencionando, Dios no nos permite criticar. Tú criticas cuando no tienes fundamento, pero cuando tienes fundamento, pues ya no es crítica, es una verdad. A ver, caballeros legionarios, mira, y esto
lo sacó Jorge Ramos a flote. Es impresionante lo que ocurrió en México cuando vino Benedicto, pero no quisieron escuchar acerca de las violaciones de niños por parte de sacerdotes católicos. Y ahora queremos hacer una aclaración. Estamos seguros que, por supuesto, muchísimos de ustedes están interesados en el mensaje espiritual y evangélico de Benedicto XVI, pero al mismo tiempo también hay muchas noticias que hieren a algunos o incomodan y que tenemos que cubrir. Y me refiero particularmente a las acusaciones en contra de sacerdotes católicos por abuso sexual en contra de niños. Cuando Benedicto XVI visitó Estados Unidos, Inglaterra o Malta, por poner 3 ejemplos, se reunió con víctimas de abuso sexual, pero aquí en México, el lugar donde estuvo Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, el Papa Benedicto XVI decidió no hacer... Nota aclaratoria. Los Legionarios de Cristo son los fundadores de la educación en México. Actualmente son dueños de las universidades más prestigiosas privadas. E incluso, según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, la directiva es una monja, Silvia Schmelkes. Y esto de la reforma educativa, pues bueno, se le entregó todo al Vaticano otra vez. Y México fue sometido otra vez. Es decir, violaron tanto a niños que ahora el mexicano decidió entregarle a todos los niños como un premio. Eso fue lo que ocurrió literalmente, ¿no? Pero ahora mira lo que dice Jorge Ramos. No reunirse con las víctimas. Sin embargo, el tema no ha muerto. Tengo en mis manos el libro La voluntad de no saber, en donde presentan con documentos las atrocidades, porque no hay otra palabra, que hizo Marcial Maciel con decenas de niños. Este sigue siendo un tema del cual el Papa no quiere hablar. Hoy se presentó el libro La voluntad de no saber, que denuncia con documentos de décadas que Joseph Ratzinger, antes de ser Papa, encubrió y ocultó los abusos sexuales de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Es decir, que desde su punto de vista, el actual Papa encubrió crímenes sexuales. Por supuesto, no solo del caso Maciel, hay casos en los Estados Unidos. Alberto Atié, un ex sacerdote católico, es uno de los autores del libro y esta es su opinión sobre Maciel. Sí, obviamente, un criminal en el sentido de haber abusado de niñas, niños. Sabemos que sus esposas, por lo menos una de ellas, era menor de edad también. Entonces él fue un criminal. En el libro están documentados los abusos de Maciel, pero Javier Bravo, director de comunicación de la Legión de Cristo en México, tiene una visión distinta de él. Para ustedes, Marcial Maciel fue un criminal. Yo no lo puedo juzgar, yo creo que nadie lo puede juzgar, eso le toca a Dios, evidentemente. Sí se le puede juzgar, si él abusó sexualmente de niños, sí, es un criminal. De acuerdo, pero digamos, no es mi papel juzgarlo. Él tuvo un comportamiento deplorable, sí, lo problema es la actitud. O sea, si ustedes no lo acusan como criminal y ustedes lo sacan de la iglesia, entonces ¿quién lo va a hacer? El comportamiento del fundador evidentemente fue reprobable al 100%, cometió delitos que no deben de ocurrir. ¿Criminal? Es que yo no soy un juez para poder Si alguien abusa sexualmente de niños, ¿no es un criminal? Es un delito que hay que perseguir, efectivamente. Si alguien abusa sexualmente de niños, ¿eso no es un criminal? Yo lo que repito es que cometió un delito que hay que perseguir. Muchos delitos. Sí, y de alguna manera... Ustedes en la Legión encubrieron. No estoy de acuerdo con esa respuesta, es decir... O sea, ¿no lo encubrieron? O sea, ¿cómo pudo haber realizado actos sexuales con niños y ustedes no lo dejaron salir? Te repito, no es salir. Hubo una conducta y una... Se murió en su casa. Sí. O sea, no terminó en la cárcel. Los criminales terminan en la cárcel. Quienes abusan sexualmente de niños terminan en la cárcel. Y ustedes lo dejaron salir. Una persona que muere se le tiene que dar cristiana sepultura y las pruebas y los hechos que se tenían en ese momento... Era un delincuente. O sea, ustedes tenían un delincuente ahí y lo dejaron salir. No, es que nosotros no dejamos hacer nada o dejar salir a nadie. ¿Se murió en su casa? Sí. ¿Por qué no le reportaron las autoridades? ¿Por qué no lo metieron en la cárcel? Porque se hizo una denuncia en el Vaticano y el Vaticano tomó las medidas. Están tomando partido con el victimario y no con las víctimas. Estamos tomando el partido de una situación... Bueno, suficiente. Hay mucho más. Bueno, no vamos a enfocarnos en eso tampoco. Pero lo que sí estábamos mirando hace unos momentos es exactamente cómo es que han cambiado lo que es el principio fundamental de Dios y han tergiversado la ley de Dios. Ahora bien, como decía hace rato, al mexicano lo puedes saquear, violar, y no actúa. No sé, está como hipnotizado. Pero ¿sabes una cosa? No te metas con su religión. Si tú te metes con su religión, pones el dedo en la llaga, revienta. Y eso lo comprendió Hidalgo. Para poder levantar a los mexicanos que se mataran entre hermanos, porque son expertos los sacerdotes jesuitas,
son expertos en intrigas y hacen matarse como la Revolución Norteamericana, como la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Fue el Vaticano quien provocó todo esto. ¿Para qué? Para llevar a cabo sus planes de control mundial. Y por eso crearon la ONU. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora en Latinoamérica? Hoy no voy a entrar en esos detalles. Mañana, si Dios permite. ¿Cómo es que están buscando controlar a México, a todo el continente americano? Es a través de un bien común. Y para eso crearon el Foro de Sao Paulo, o de San Pablo, en 1990, por el expresidente Lula da Silva y Fidel Castro. Y tienen una agenda, hermanos, si llegamos a comprender esa agenda, yo creo que eso nos va a despertar las conciencias, porque en realidad no es el Foro de San Pablo, es el Foro de la Muerte. Tienen una agenda de 3 etapas que comprende desde el 2019 hasta el 2024. Para entonces todos los gobiernos y todos los habitantes del continente americano estarán sometidos al nuevo orden mundial, una sola iglesia, un solo sistema de gobierno político y económico. Mañana les voy a leer parte de lo que es la agenda. Ellos tienen un brazo ejecutor, un grupo de choque, que pertenece a los Caballeros de Colón, y que lo que es en el Bajío, Puebla, que surge en Puebla, porque incluso levantaron el grupo de Puebla, que tiene la misma tendencia ideológica sobre el comunismo disfrazado de capitalismo. Grupos de izquierda, como López Obrador, como Maduro, como Fidel Castro. Hermanos, México es el siguiente Venezuela. Mañana lo vamos a ver con detalles. Con detalles. López Obrador es la copia del presidente Maduro en México. Incluso cambió la ley de sufragio efectivo no reelección. Y entonces tienen ellos una agenda que se van a sorprender mañana, si Dios permite, que vamos a ir una por una para que vean cómo se está llevando a cabo hoy en día para someter a México, y por eso desaparecen el dinero a finales de este año. Porque de esa manera, desapareciendo el dinero, nos empiezan a someter. El dinero es una propiedad privada. El dinero es anónimo. Con el dinero tú puedes hacer lo que tú quieras porque tú te lo ganaste. Sin embargo, una vez que se desaparezca el dinero y nos controlen a través de un sistema informativo electrónico que va a controlar el gobierno, y que detrás del gobierno está el Vaticano, entonces se van a sorprender que los que amamos a Dios y estos mandamientos ya no podremos comprar ni vender. Y entonces viene una terrible crisis de persecución contra nosotros, porque incluso dentro de la agenda de San Pablo está la expropiar dinero y propiedades de los que están en contra de este movimiento. Y nosotros, los que creemos en Jesucristo y estos mandamientos y el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, nos vemos entre la espada y la pared, porque a nosotros nos van a catalogar como desestabilizadores sociales, como terroristas fundamentalistas, como los musulmanes, que porque no queremos participar de la paz y la seguridad mundial. Y por eso viene también como un golpe más fuerte a nivel mundial para establecer la ley dominical, lo del cambio climático, la teoría del cambio climático. Y esto lo están manejando muy bien porque es un bien común. Y dentro de la agenda tienen que atraer algo, tienen que designar una ley que tenga un bien común, que atraiga a todos los habitantes del planeta. Y que pues a nosotros nos ponga en un margen prácticamente como una mancha en una sábana blanca. Y ahí viene una terrible persecución contra nosotros, los que guardamos el sábado. Porque viene esa ley dominical climática, es una ley dominical climática. Porque no pudieron entrar a través de mutilar la constitución política, porque la constitución política todavía nos ha ofrecido libertades civiles. Pero a través de esto cambio climático, el domingo se va a hacer de descanso obligatorio. Entonces se hace monumental esta ley que transgrede el 4º mandamiento de Dios. Ahora bien, si nosotros recordamos la historia, y voy a hacer un pequeño resumen,
lo hago de una manera tan sencilla. Desde la conquista hasta Hidalgo y Morelos, fuimos sometidos por el papado, por el Vaticano. Sometidos, humillados. Incluso el registro del clero nos humillaba, nos clasificaba como zambos, zambos prietos, mestizos, criollos. Nos ponían sobrenombres racistas, los sacerdotes. Y así fue hasta que después de vino Benito Juárez, enviado por los masones norteamericanos, porque la masonería desconoció a sus creadores, a sus fundadores jesuitas, y ahora venía a separar Iglesia del Estado. A partir de Benito Juárez hasta Salinas de Gortari, nosotros hemos tenido un cierto tiempo de tolerancia religiosa. Tolerancia. No hay libertad. Perdón, no hay libertad. Es una tolerancia. Entonces, cuando entra Salinas de Gortari, él ya fue impuesto por el Vaticano. El Vaticano es dueño de las fábricas de armas en el mundo, sobre todo la Smith & Wesson. Hay otra marca muy famosa, no me viene ahorita a la mente. ¿Fábricas de qué? Perdón? De armas, armamento. Ah, sí. Ahorita me viene el nombre. Son dueños de las destilerías de licor y la cervecería Corona, que hace poco la adquirieron en $19 millones, hace 3 años, a nivel mundial, porque tiene destilerías en todo el mundo. Entonces, en varias partes del mundo. Son dueños de las empresas más poderosas del mundo. Ellos controlan la bolsa de valores de Nueva York. Ellos han comprado a Estados Unidos como una empresa de guerra en 1991, cuando Ronald Reagan hace alianza con el papado, cuando eran enemigos. Porque los protestantes norteamericanos todavía entendían que ellos venían siendo perseguidos por el Vaticano, por el papado, en la Edad Media. Y entonces ellos esperaban, los peregrinos que venían huyendo de Europa, perseguidos por la llamada Santa Inquisición del Papa, pues se refugiaron en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que buscaban? Un pueblo sin rey y una iglesia sin papa, que pudieran ser libres de acuerdo a sus dictados de conciencia y adorar a Dios de acuerdo como dice las Sagradas Escrituras. Así que Estados Unidos por un tiempo tuvo esa tolerancia también religiosa hasta Ronald Reagan. A partir de ahí hace alianza con el papado. México a partir de Salinas de Gortari, que fue por esos mismos 90s, y se establece la Ley Federal de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en la cual los jesuitas están detrás de todo esto. Tienen el brazo ejecutor que son el Yunque. Y el Yunque se fundó en Puebla en 1955 por un católico extremista de la línea dura conservadora, Ramón Plata Moreno, Ramón Plata, en Puebla, desarrolla el Yunque, la ultraderecha en el poder, que incluso tienen grupos de choque. Ellos pertenecen a los Caballeros de Colón, una rama también de los jesuitas. Son grupo de choque que se mueve mucho entre los universitarios, como porros. No sé si saben lo que es un porro. Los porros son un movimiento paramilitar, rebelde, que de pronto lleva a cabo manifestaciones muy agresivas. Muy agresivas. Entonces ellos tienen capacitación paramilitar, llevan botes de aerosol, bombas molotov, van armados, van encapuchados. Están bien ordenados, bien coordinados, con señales como militares, y se meten en una manifestación pacífica y de pronto comienzan a destruir, y al rato le echan la culpa a los manifestantes pacíficos para evitar la libertad de expresión, para destruir la libertad de expresión. Entonces son los mismos que están moviéndose ahorita en Chile y en Bolivia. Son los mismos, pertenecen al foro de San Pablo. San Pablo, que viene de Brasil. Sin embargo, San Pablo, el Vaticano tiene, hagan de cuenta, una sucursal de inteligencia en Brasil. Y por eso allá está el Cristo Rey. El mismo Cristo Rey que pusieron aquí en Silao, Guanajuato, el Cerro del Cubilete. Sí es. Entonces, cuando fue puesto ese Cristo Rey aquí en México, el Cristo Rey,
fue en violación al Estado laico. Ernesto Flippi, representante de la Iglesia Católica en México, pues fue deportado a su país por haber violado los artículos que hablan de una república laica, separación de Iglesia del Estado. Y entonces, por ende, tenemos la consecuencia de haber hecho eso. Y Roma comienza a promover la guerra de los cristeros, 1926 a 1929. Y si se dan cuenta, ya no están los libros de texto. ¿Por qué no están los libros de texto? Porque ellos se encargan de borrar la historia, para que el mexicano no se entere de nada. Entonces, pues nos toca ir a otras fuentes de información para poder comprender lo que ha ocurrido en México y lo que está ocurriendo actualmente. Y es así como se mataron miles de mexicanos en todo el Bajío por una guerra religiosa provocada por los sacerdotes jesuitas. Y no lograron el control, sino que lo controlarían a través de la infiltración en los congresos. Hoy en día no existe ningún gobernante en el mundo, y sobre todo en Latinoamérica, que no sea aprobado por el Vaticano. López Obrador fue aprobado por el Vaticano como es decir, llegaron a promover más la crisis en México que la clase pobre en realidad fue terriblemente dañada y sacrificada. De tal manera que en automático la gente iba a recurrir a un líder que viniera de extrema izquierda y que representara a los pobres. Eso pasó con Castro Ruz, la misma táctica. Eso pasó con Venezuela, con Chávez. Y curiosamente, ellos hablan mucho de Cristo, hablan mucho de Dios, hablan mucho que el Evangelio, que Dios los bendice. Y López Obrador está haciendo lo mismo. Tiene la misma escuela del Foro de San Pablo. Así que viene una desestabilización. ¿Sabes por qué ahorita todavía no hay esa manifestación de levantamiento armado? Porque México se ha comportado muy dócil. Al mexicano dale despensa, 70 y más, Procampo, bécalos, madres solteras, dale de comer y acepta lo que quieras. Y no grita. No. ¿Por qué? Si tienes todo. Entonces, esa es una táctica de la agenda de San Pablo. Darles cupones de comida, darles comida, vuélvelos inútiles, para que cuando tú quieras aplicar una ley, te la acepten porque están recibiendo comida. Y eso es una trampa. Una comprada. Están comprando a la gente. Entonces, por eso no se manifiestan. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahorita? ¿Qué es lo que está convulsionando a México? La violencia por medio del narcotráfico. Sin embargo, el narcotráfico está controlado por el Vaticano, ¿sabes cómo? A través de los caballeros de Malta. Luego los caballeros templarios. Estos caballeros templarios, que aquí se comenzó a denominar en Michoacán, la familia michoacana, que en realidad eran templarios, y que el tal líder, la famosa Tuta, hay un recorrido ahí en internet de su casa, puras imágenes católicas. Y él dice que él es enviado por Dios, de los templarios. Entonces, ¿qué son ellos? Narcotraficantes. Resulta que en México hay posiblemente unos 13 cárteles de la droga, solamente 3 deberían de ser legales por la DEA. Y cuando digo legales por la DEA, es decir, aceptados por el gobierno. Y resulta que el cártel del Chapo no está permitido por ellos, simplemente surgió, se le salió de control. Por eso fue lo que ocurrió en Sinaloa. ¿Qué ocurre en Sinaloa? La DEA, recordemos que la DEA, el FBI y los de la CIA son graduados en la Universidad de Stanford, que es Universidad del Vaticano, jesuita. Entonces son caballeros de Malta. Y ellos son los que administran la droga a nivel continente latinoamericano. Ellos la controlan. Se han encontrado aviones que han usado en el narcotráfico y vehículos, aún barcos, que sigue usando la CIA, pero encontrados también como
perseguidos por algunas autoridades en Latinoamérica y los está utilizando la DEA y la CIA. Entonces ellos mueven la droga, no la destruyen, sino que la usan para sus intereses, incluso para financiar un golpe de Estado en alguna nación. Ellos llevan cargamentos de droga para venderlo ahí mismo y esas transacciones traen consigo mucho dinero, hasta euros. Amén. Y de esa manera pueden financiar el golpe de Estado. Entonces lo que ocurre en Sinaloa era que había que liberar 2 líderes del narco que estaban en la prisión de máxima seguridad, que sí pertenecían al cartel de drogas administrados por la DEA, pero entonces tendrían que también llevarse al Chapo, al hijo del Chapo, porque el plan es quitar a todos los descendientes del Chapo, porque el cartel del Chapo es un cartel que está fuera del control de la DEA. Entonces cuando se llevan al hijo del Chapo y extraen a estos 2 de parte de ellos que pertenece a la DEA, que salieron, incluso estaban haciendo drogas antes de fugarse de la cárcel y que estaban vestidos de policías, salieron vestidos de policías, como si nada. La pregunta es, ¿por qué el que estaba grabando en las cámaras de seguridad no reportó este incidente a máximas autoridades? Porque pasó tiempo y nunca se reportó, y el video, la otra pregunta es ¿por qué fue a dar a Televisa antes de que pasara por manos de Seguridad Nacional? O sea que también los medios de comunicación también están metidos en esto, ¿sí? Las noticias están manipuladas, no nos están diciendo realmente lo que está ocurriendo en México. Pero México ya está entrando a una dictadura, ya es una dictadura. Ahora, este tiroteo que hubo, eran 800, pero curiosamente tienen capacidad militar. Su manera de moverse, de desenvolverse entre las armas, porque traían una Browning M2 calibre 50, una retrocarga que ni la federal tiene. ¿Cómo es posible que tienen ese tipo de armamentos? Eran 800. Sometieron a Sinaloa. ¿Y sabe lo que hicieron? Para poder recuperar, que liberaran a Chapillo, estos lo que hicieron fue secuestrar a las familias de los militares. Era la única manera de que lo liberaran, un intercambio de rehén. Y ahora esto va a funcionar porque ahora los narcos están viendo que es una táctica muy buena, intercambio de rehenes. Entonces esto va a desatar en México una violencia sin precedentes. México está entrando, obviamente esta es una guerra en la cual han muerto más que en la guerra de Siria, una guerra declarada contra otro país. En México es una guerra que se está librando y los jesuitas están detrás de esas cortinas de humo. Obviamente están sus grupos armados, que son las agencias de gobierno, y pues bueno, el plan era militarizar a México, pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo militarizabas a México si la Constitución prohíbe militarizar a México? Es muy sencillo, engaña a los mexicanos, dales a tole con el dedo, como decimos. Diles que vamos a crear una Guardia Nacional. Bueno, el mexicano lo aceptó. Pero ¿acaso no son militares? Son militares, hasta el comando son militares. Y el militar está capacitado para matar, no está capacitado para investigar el asunto del fuero común. Estamos entrando en una Venezuela, ya. Bienvenidos a la dictadura, al venezolazo, como le llaman algunos en México. Quizá no se siente, porque el mexicano lo mantiene incómodo ahorita. Cómodo. Hechizado. Entonces de esa manera no hay una rebelión contra el gobierno, porque el mexicano tiene una tendencia de no investigar. El mexicano tiene la tendencia de creer lo que le dicen, porque mientras esté cómodo, el mexicano no va a actuar. Mira lo que hicieron en Bolivia. En Bolivia, con lo que pasó en Guatemala, ¿no? Dicen, no, esto no nos está gustando cómo está actuando nuestro gobernante. Y vamos por él. Pero el mexicano jamás iría a los pinos por el presidente y culpándolo de irresponsabilidad, negligencia y crímenes. No, porque en tal caso hubiera metido a la cárcel máxima seguridad a Peña Nieto por crímenes a la humanidad. Crímenes a la humanidad. Y así ha sido uno de los peores. Fue una pandilla de mercenarios la que nos gobernó en la época de Peña Nieto.
Y hoy en día no es la diferencia, porque lo que está haciendo está destituyendo al último juez que renunció apenas, ¿cómo se apellida? Morales, Mendoza, por ahí tengo el apellido, lo hicieron renunciar, y de esa manera han metido a 3 jueces de Morena, 19 estados pertenecen a Morena, ¿y quién es Morena? Guadalupe. ¿Quién es Guadalupe? Tonantzin. Es lo mismo. Fíjate que es más fácil engañar a un pueblo que demostrarle que ha sido engañado. Y lo hermano, y lo hay puras letras que si no sabemos el significado es engaño. Mire, por ejemplo, la letra esa de LTH quiere decir locos tirando hijos, y luego LTD, locos tirando dinero, a motivo del automóvil de 8 cilindros. Bien, sí, claro, hay muchas cosas que todavía desconocemos. Vamos a continuar un poco más acerca de lo que es esta ley moral de Dios. Es muy importante, solamente para comprender que es eterna como el Dios que lo creó. El sábado, de hecho por eso viene la ley dominical, para pisotear este mandamiento. El cuarto mandamiento de Éxodo 20 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ella hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. ¿Dónde lo bendijo y lo santificó? En la creación. Después de la creación, cuando Dios creó todo lo que nos rodea en 6 días, en 6 días literales, y el séptimo día lo reposa, dice Génesis capítulo 2, lo reposa, lo bendice y lo santifica. ¿Cuál fue la razón? Para que el hombre tuviera conocimiento de quién es el Dios creador del universo. El sábado no solamente debemos rendirle loor y adoración, sino que el sábado representa un monumento que me indica quién es el Rey Supremo del universo. Tiene 3 características que tiene cualquier sello del gobierno. Nombre: Jehová. Título: tu Dios. Territorio: cielos, tierra y mar. Si tú quitas el cuarto mandamiento y le preguntas a un niño quién dijo no matarás, te va a decir que la policía. Pero si tú pones el cuarto mandamiento, entenderá que hay un Dios que rige el universo y la justicia. Este cuarto mandamiento representa el sello del Dios vivo. Sello del Dios vivo. Las plagas van a caer cuando Estados Unidos, que se encuentra en la profecía, en Apocalipsis 13, haga alianza con el Vaticano para promover el domingo como día de descanso obligatorio. Como la primera enmienda de la Constitución norteamericana dice que la Iglesia, el Estado no va a aplicar leyes de índole religiosa, pero como no pueden cambiar esa enmienda, que es el fundamento de la Constitución republicana, entonces tienen una nueva táctica, porque en 1888 trataron de aprobar esa ley en mayo, por medio del senador Henry Blair. El objetivo era promulgar un domingo como día de descanso obligatorio y que se penalizara a cualquiera que violara el domingo, que lo metieran a la cárcel. Ahora bien, se llaman leyes azules, las puedes investigar en internet. ¿Leyes qué? Azules. Ah. Blue laws, están en inglés como blue laws, donde cerca de 34 estados de la Unión Americana prohíben la compra y venta de vehículos, de comercio, sobre todo de alcohol, solamente en las primeras horas del domingo. Lo único que permanecería abierto son gasolinerías, una farmacia de guardia, un hospital de guardia, una oficina de bomberos de guardia o de policía de guardia.
De ahí para allá, todos tienen que reposar. Esto lo llevó a cabo el rey Constantino en el año 321. Constantino fue un reformador, ¿no? El rey Constantino, que fue rey de Roma, fue el fundador de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No fue Pedro, porque Pedro no estuvo de acuerdo nunca con el obispado de Roma. Entonces Pedro fue asesinado por los romanos. Entonces, además Dios entregaría la autoridad de la iglesia sobre 12 discípulos, no sobre uno. Entonces tendría que hacerlo entre los 12 discípulos, incluyendo a Juan, Pablo, Pedro, Andrés. Pero Roma aprovechó esa oportunidad para engañar a la gente. Y Constantino, el fundador de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, fue quien llevó a cabo una ley dominical el 7 de marzo del año 321 y dijo exactamente lo mismo, que solamente trabajaran la cosecha y los de la siembra, porque los dioses bendecían eso, ese trabajo, esa labor. Hoy en día, esa es la intención, de que como es muy más complicado, llevaría más tiempo cambiar las constituciones mundiales de los países demócratas, pues entonces lo que hacen es, van a buscar una ley que sea de bien común, una ley que atraiga a todos y que nadie se atreva a rechazar. Entonces comenzaron a inventar lo del cambio climático. Primero la llamaban calentamiento global, pero como los polos siguen todavía produciendo mucha nieve, entonces, y todavía muchas heladas en varios países, dijeron, no, mejor vamos a llamarle cambio climático. Y en este cambio climático está escondida la ley dominical. Curiosamente, inician estas campañas de conciencia sobre cambio climático en el Vaticano. Y convoca el Papa a líderes religiosos y a líderes políticos para que aprueben en sus gobiernos mundiales leyes que mejoren el medio ambiente, lo cual nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que cuidar también la naturaleza, que no hay que contaminar, estamos de acuerdo en eso. Pero lo que quieren hacer ellos entonces, está proponiendo el Papa, que se cierren fábricas, que se cierre la industria, que nadie trabaje el domingo para que así puedan retroceder hasta 3 o 4 o 5 grados para el cambio climático y mejorar el planeta Tierra. Y entonces nadie se va a negar a esto. Y desde ahí hay campañas como lo que escogieron a esta jovencita que padece de autismo, Greta Thunberg, una sueca, jovencita de 17 años, para levantar este movimiento a nivel mundial. Fridays for Future es un movimiento que proclama a huelga mundial, creo que va a ser ahora cada mes, pero que los viernes se dedique solamente para concientizar al público en manifestaciones, a través de manifestaciones, que debe haber leyes a favor del cambio climático, que favorezcan el cambio climático. Y curiosamente, Fridays for Future, que es una página, un movimiento satánico que pertenece a los Bilderberg, a los Rothschild, si consideras que la F es la número 6 del alfabeto, pues tendrías Friday for Future 666, FFF. Curiosamente te está llevando, o sea, te está indicando que te van a llevar hacia la marca de la bestia. Entonces, la marca de la bestia, bíblicamente la comprendemos que es una ley dominical. Y cuando Estados Unidos proclame esta ley dominical, los demás países del mundo van a seguir su ejemplo. Cuando ocurra esto, será lo último que el hombre haga contra Dios, porque habrás pisoteado el mandamiento que brilla más en estos días, que nos indica quién es el creador del universo. Y cuando tú pones el domingo en vez del sábado, estás renunciando, estás en rebeldía contra Jehová de los ejércitos. Eso está pisoteando. ¿Y qué es lo que sigue? Pues caen las plagas, las 7 posteriores plagas. Entonces, eso es lo que vamos a tener como consecuencia de la destrucción de este planeta. Dios es amor, pero su paciencia tiene límites. Y el hombre está llegando al límite de su paciencia.
Así que este mensaje es para despertar conciencias. No se trata de denigrar a nadie, sino de hablar la verdad y qué es lo que está ocurriendo realmente en el mundo. Pero no lo vas a encontrar en los medios de comunicación porque están controlados por los mismos jesuitas. Nunca vas a escuchar estos mensajes ahí, ¿no? Entonces, es muy importante comprender que había dos leyes y que la ley ceremonial, que incluye los ritos y los sacrificios, fue abolida en la cruz del Calvario, y que la ley moral que representa los 10 mandamientos es eterna como el Dios que los escribió. La ley moral no puede cambiar y nunca cambiará. De hecho, en cielo nuevo y tierra nueva, dice Isaías 66, guardaremos el sábado también. Entonces, ¿por qué se habría de suspender aquí también en la tierra? Entonces la gente vive engañada porque creen que el domingo es el día del Señor, cuando Isaías 58, 13 y 14 dice claramente: si retrajeres tu pie de no hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus caminos ni haciendo tu voluntad. Entonces nos está indicando claramente que el día del Señor es el sábado, no el domingo. Y esto es muy importante comprenderlo. Entonces significa que si no estudiamos bien, hermano, van a hacer que pisotee uno a Jesucristo guardando el domingo cuando ya venga eso, ¿verdad? Prácticamente, o te van a hacer que trabajes en sábado para que violes el sábado, o te van a hacer que trabajes en domingo para que violes también el sábado. De una u otra manera. Por eso es que desaparecen el dinero. Al desaparecer el dinero y establecer una ley dominical en la cual van a cerrar todos los negocios en domingo, y si tú decides vender, por ejemplo, Argentina ya tiene ley dominical. Lo están promoviendo a nivel federal, porque creo que solamente un estado lo hizo. Pero ahí, por ejemplo, empieza como ley, es un decreto, ¿no? ¿Cómo comienza el castigo? Primero comienza con multa, si tú reniegas de esa ley dominical. Luego, obviamente, viene prisión. Y si reinciden muchos, van a tener que aprobar una ley en el Senado que permita hasta matar a los que están violando el domingo. Entonces viene decreto de muerte, y esto no es nuevo, esto ocurrió en Babilonia, esto ocurrió en Medo-Persia, en Grecia, en Roma. Todos los imperios han perseguido al pueblo de Dios que guarda el sábado. Entonces el sábado no fue abolido, porque los 10 mandamientos no pueden ser abolidos. Los 10 mandamientos son una ley moral, los sacrificios son una ley ritual, y esa tenía su caducidad en la cruz del Calvario, ahí tenía cumplimiento. Pero muchos creen que los 10 mandamientos, el sábado, es una ley mosaica, cuando Moisés no escribió los 10 mandamientos. Dios los escribió con su dedo, y lo que Dios escribe es eterno como el que los escribió. Y en los 10 mandamientos pues se encuentra el sábado. Y es por eso que nosotros reposamos el sábado a partir de la puesta del sol, porque en Génesis dice, después de cada creación, y fue la tarde y fue la mañana el primer día, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día, ¿no? Entonces todos los días tienen número, pero el Shabbat es el único que tiene el nombre del sello de Dios, que es en realidad un día de reposo, en la cual pues le tenemos toda obra para adoración, todos unánimes junto con los ángeles del cielo y los mundos no caídos. Entramos en adoración y damos loor y gracias al Eterno, y lo reconocemos como nuestro Dios. Es el espíritu de profecía, que el sábado es un broche de oro que nos une al Altísimo. Es un broche de oro en la cual nos une, nos hace reconocerlo como nuestro Dios, y Él nos reconoce como su pueblo. Dios tiene un pueblo remanente que guarda la ley moral de Dios hasta que Cristo venga, y le entregamos entonces: Señor, cuentas, Señor, te entrego cuentas, he sido fiel, no solamente te adoré el sábado, te adoro todos los días, pero el sábado es el monumento que indica que Dios es creador del universo. Amén. Así que tengamos mucho cuidado de no hacer violar el sábado. Vienen leyes en contra de nosotros, vamos a ser perseguidos. Solamente 2 iglesias, la perseguida y la perseguidora. ¿En qué iglesia estuvo Cristo? ¿En la perseguidora o en la perseguida? En la perseguida, exacto. Igual pasó desde que salimos del Edén hasta nuestros días, ¿no? Entonces Roma papal controla las demás religiones, evangélicos, metodistas, bautistas, mormones, testigos de Jehová, que también reconocen el domingo, que es una institución de Roma, porque fue Roma papal la que lo cambió.
Roma imperial primero lo cambió, luego Roma papal, y entonces por eso adoran ellos en domingo. Y por eso tienen el Santísimo, que es el sol, por eso tienen la hostia, que es redonda, por eso tienen la kippah, que es redonda, y todo en honor al sol, por eso es redondo. Por eso lo del dios sol, el sol es un símbolo de ellos, el sol. Inclusive hay un símbolo de los sacerdotes, hermano. IHS, ese es el símbolo de los jesuitas. Y le hacen a las manos así, cuando dice que bendicen, así le hacen. Y esto quiere decir, muere y lo le hacen a la mano así, o sea, degollado. Sí, sí. Pero es de amoníaco. Claro, el símbolo, todo eso, los rituales estos son demoníacos. Debemos nosotros estar conscientes de que pues el enemigo está trabajando y el enemigo no cree que viene vestido con cuernos y cola. No. El enemigo viene vestido como ángel de luz y es así como engaña aún a los escogidos. Entonces, estar pendientes con todo lo que está ocurriendo. Es un llamado para que nosotros nos consagremos. Viene una crisis tremenda, pero hay que estar preparados, porque tú no puedes padecer por Cristo si no le amas. Si no guardas, ¿qué dijo Jesús? Si me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. Entonces los mandamientos, el guardar los mandamientos como Él los estableció, nos muestra, nos define como un pueblo de verdaderos adoradores. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que ir haciendo cambios en nuestras vidas. De hecho, mañana vamos a ver, si Dios permite, cómo es que nosotros, el plan de Dios es que ya estuviéramos viviendo en el campo. ¿Por qué? Porque Roma ahorita está controlando la educación, está enseñando homosexualidad en los libros a los niños. Y de eso tenemos muchas pruebas. Con el Vaticano, el Papa dijo hace 2 años que los homosexuales tienen mucho que enseñar a los cristianos. Y le da la bienvenida a la homosexualidad y al aborto. Y el aborto está metido con lo de la agenda de San Pablo, con lo del feminismo. Y la agenda esta de ideología de género, de homosexuales. Entonces van a legalizar la relación entre adultos y niños. La van a legalizar porque ya hay partidos políticos, por ejemplo en Suiza ya hay un partido, o en Holanda, que está promoviendo ya la relación entre adultos y niños. Y Roma papal está justificando, ¿no? La idolatría, que los brujos le hagan ahí su limpia, como si Cristo aceptara eso. Entonces ellos adoran a Lucifer en el sótano del Vaticano, llevan rituales satánicos. Ellos controlan la educación, controlan la economía, controlan las telecomunicaciones, controlan los tribunales superiores de justicia. Están metidos en todas partes, sobre todo en el Senado de cada país, para poder cambiar leyes que al final de cuentas la mayoría ni cuenta se van a dar. Allí en Aguascalientes, hermano, Sí. en la Madero está el templo de los satanistas, brujos, hechiceros, políticos. Su templo está ahí, dice Templo Benito Juárez, y Benito Juárez es un muerto, y la Biblia dice no tienes que ver nada con un muerto. Mira, los masones están siendo sometidos por los jesuitas, así que al final es lo mismo. Entonces es lo mismo, masones y jesuitas es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces están en el libro, en la profecía de Daniel 11, el rey del sur y el rey del norte, que llevan a cabo una confusión mundial y un control absoluto, y en la cual termina en persecución del pueblo de Dios. O sea, la historia se vuelve a repetir, ya ha ocurrido anteriormente, solo que necesitamos leer las profecías. Aquí no se trata de religión ni nada de esto, sino de principio fundamental a quien vas a adorar. Si a Jehová de los ejércitos, al Dios de los mandamientos, al Dios de las sagradas escrituras, o al engañador. Yo tengo un hermano, oiga, que quiere venir. Ok, hay que invitarlo. Y él tiene un testimonio bien bonito. Iba a ser violado por un obispo. Era monaguito. Y yo hablo de Jesucristo, y luego dice que en la sacristía iba apenas a formarse el pecado, y que él corrió y se escondió, y que el fraile lo andaba buscando para violarlo, pero que ahí donde él se escondió no lo pudo hallar, y yo le dije que viniera, que pues si quería venir con vosotros, y dice, cómo tengo ganas de platicar con ustedes, pero tiene un buen testimonio. Ok. Ojalá y venga. Sí, permite. Vamos a entonar el himno número 166,
hijos del reino. Nos ponemos de pie, por favor, si gustan. Hijo del reino, ¿por qué estás durmiendo? Cuando a la vista se halla tu hogar, presto levántate, ciñe tus armas, en el conflicto tendrás de luchar. Hijo del reino, ¿por qué tardas tanto? Cuando delante el premio se ve, alzate, vístete, Cristo se acerca, sal a su encuentro, recibe a tu rey. Grandes naciones en luchas furiosas, despavoridas, hundiéndose van. Es el estruendo del carro triunfante, del divinal vencedor capitán. No sigas más tras placeres mundanos, ves que su encanto pasando se va. Rompe los lazos con que estás atado, a Cristo acude que te amparará. Fija tu vista constante en el cielo, pasa la noche de tribulación. Sobre las cúspides ya rompe el alba, Hijo del reino prorrumpe canción. Amén. Amén. Vamos a dar gracias al Eterno. Sea bendito Dios para siempre. Aleluya. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, santificado es tu nombre. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tanta espera que has tenido para con nosotros, porque tú no quieres que nos perdamos. Tú deseas que procedamos a arrepentimiento, que te busquemos mientras hay gracia, mientras hay perdón, mientras podamos hallarte. Señor, perdónanos porque estábamos engañados y vivíamos en este mundo de una manera egoísta, porque no hemos guardado tus mandamientos. Padre, perdónanos, por favor, y si podemos hallar gracia delante de ti, deseamos servirte, Señor. Tú tienes un pueblo fiel que no se doblegará ante el enemigo, ante Baal, que guardará tus mandamientos, Señor, que levantará este estandarte del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Ayúdanos, Señor, a incrementar nuestra fe. Fortalécenos, Padre, que este mensaje pueda llegar a todos los rincones de este planeta y que lo escuchen todos aquellos que deseen allegarse a ti, Padre, para misericordia y perdón de nuestros pecados. Amén. Para que tú puedas redimirnos también en aquel día, Señor, ya que el máximo sacrificio fue ofrecido por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a comprender tus profecías, danos sabiduría e inteligencia de lo alto, para que podamos discernir. Bendice a los aquí presentes, Padre, y las familias que ellos representan. Permite, Padre, que este mensaje no salga por el otro oído, sino que permanezca dentro de nuestras mentes para que podamos seguir investigando si realmente lo que hemos hablado está escrito en las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, porque tú no haces nada sin revelarnos lo que vas a hacer. Eso demuestra una vez más tu infinita misericordia y que pues ahora vemos el cumplimiento de estas profecías al pie de la letra, y esto pues nos angustia porque no estamos en paz contigo y deseamos, Señor, proceder a arrepentimiento. Bendice a tu pueblo en toda la paz de la tierra y a aquellos que ya están siendo perseguidos por causa de tu santo nombre. Sabemos, Señor, que seremos perseguidos, Señor, pero no importa si tú vas con nosotros.
Tú prometiste estar con nosotros en las buenas y en las malas. Y nuestro Señor Jesucristo prometió volver pronto, Señor. Pues, gloria a Dios Padre, te estamos esperando. Ayúdanos a prepararnos mejor para que en aquel día, cuando aparezca en la nube de los cielos, podamos proclamar, Señor, tu santo nombre y nos llames también por el nuestro. Quédate con nosotros, por favor, y permite que mañana podamos reunirnos sin ningún obstáculo. Te lo agradecemos todo esto en el nombre santísimo de nuestro amado Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Amén.